en este texto. Vimos a Lea en el momento más alto de su espiritualidad, que aunque cometiendo errores, ella podía ver la mano y reconocer la mano de Dios en medio de su realidad. Luego vimos a Raquel y Jacob respondiendo de la peor manera en situaciones y dramas familiares, actuando por amargura y no por amor, demandando por orgullo y no por la estabilidad familiar, y luchando por una bendición en lugar de luchar en la vida por cumplir y por hacer la voluntad de Dios. Las cosas se fueron complicando en esta familia, y vimos a Lea pensando que el amor necesita ayuda. Y veíamos en ese sermón de que ella creyó que necesitaba proyectar una imagen como parte de la construcción de su familia. También vimos de que ella pensaba de que el amor necesita accesorios para sobrevivir. Y finalmente decíamos en ese sermón de que ella suponía de que el amor necesita pruebas para fabricarse. Y ahí nos quedamos en el último sermón. Y ahora en esta última parte de esta porción de la Escritura nos toca ver el desenlace. Nos toca ver cómo va terminando esta historia. Después de una larga espera de Raquel, en ver de que Dios cumpliera su promesa en su vida, nos toca ver a Dios actuando a pesar de la actitud de Raquel. Y ustedes saben que me cae mal, ¿cierto? A pesar de la actitud contradictoria de Raquel, Dios le da una respuesta, y vemos en este texto a Raquel actuar de una manera incorrecta. Y ya les voy a decir por qué. Esta es la historia de nuestras vidas, hermanos. ¿Qué hacemos mientras nos toca esperar? ¿Qué hace usted mientras le toca esperar la respuesta de Dios? ¿Cuáles son nuestras experiencias de fe cuando no sale una respuesta? Yo sé que usted ya ha estado en esa situación. No soy el único aquí que alguna vez le ha tocado esperar. Entonces, ¿cuáles son nuestras primeras opciones cuando pareciera que la mejor solución en algún momento de esa espera es darle una manito a Dios? Es darle una ayudita a Dios en lo que Él puede hacer y dejar de ver a Dios sorprendernos. Entonces, la vida de Raquel fue una vida de contradicciones. No fue una persona mala. Solo me cae mal, pero no fue una persona mala. Raquel, de hecho, fue una persona que hacía las cosas a su pinta. Ese era el problema de Raquel. No era una persona mala, hacía las cosas a su pinta. Es como nosotros. Nosotros también hacemos las cosas a nuestra pinta. ¿O soy el único pecador miserable aquí? Amén. Todo me mira así como no sé, hablo por usted, no sé. Nosotros hacemos las cosas un poco a nuestra pinta. Somos contradictorios. Nosotros somos gente que vive su experiencia humana de manera muchas veces absurda, porque el ser humano es absurdo. Entonces, cuando se trata de esperar, el carácter de las personas se revela. Quiero plantearles esta idea. Que la forma en la que usted ve a Dios se revela cuando se trata de esperar. Que lo que hace usted después de orar en tiempos de espera revela mucho de su espiritualidad. La forma en la que usted se ve a sí mismo revela mucho cuando se trata de esperar, se revela cuando se trata de esperar. Entonces, la forma en la que nosotros, o mejor, lo que nosotros hacemos cuando se trata de esperar es justamente lo que el Señor quiere tratar en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, cuando se trata de esperar, y veremos cómo Dios nos enseña a través de la contradictoria vida de Raquel. La primera cosa que nosotros tenemos en el texto es que nosotros debemos acercarnos a Dios en oración como la primera opción a la solución del problema. Dice el texto: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Pero ustedes saben que se acordó, pero Raquel no oró primero. Este es un detalle importante en el texto. Lo interesante de esta parte de la historia es que para Raquel la oración no se produce como la solución inmediata a su problema. Ojo, yo no les estoy hablando del reflejo religioso que todos tenemos.
Cuando nos pasa algo, al tiro, ¿qué es lo que hacemos? Y Señor, dame un ojito, ayúdame. No le estoy hablando de ese tipo de oración. Le estoy hablando de ese tipo de oración de confianza en Dios. Que la primera cosa que nosotros hagamos en tiempos de dificultad sea una oración que te conecte con Dios. Entonces, al parecer, Raquel fue su último recurso. Porque dice el texto, la oyó Dios. Eso quiere decir que oró. Pero como su último recurso. No deja de ser sorprendente que la oración para algunos de nosotros entra en la categoría del desesperado. Cuando ya lo hemos intentado todo, es el último manotazo del ahogado. Cuando ya lo hemos intentado todo, Señor, dame una mano, porque ya lo he intentado todo, y más encima se lo decimos, ya lo he intentado todo, así que dame una mano. Hermano, no estamos hablando aquí del recurso que casi por inercia muchas veces nosotros les decimos, ayúdame, Señor, porque si tú me ayudas en esta, yo te prometo que voy a ir todos los domingos al culto. No les estoy hablando de ese tipo de oración. Yo les estoy hablando del reconocimiento de la soberanía de Dios. Yo les estoy hablando del reconocimiento de nuestra imposibilidad y de la confianza en las promesas de Dios. Les estoy hablando de que la primero que nosotros tenemos que hacer en tiempos de espera es, Señor, yo confío que tú tienes el control de la vida, que tú tienes el control de mis circunstancias, que tú tienes el control absolutamente de todas las cosas. Para Raquel esta oración existió, pero después de haberlo intentado todo, esa es nuestra experiencia. Al menos es la mía. Entonces, el ejemplo de Raquel, el ejemplo de Raquel, eso está bien. Que a mí me auspicia el cachantú, entonces tengo que el ejemplo de Raquel es el peor ejemplo de cómo se hacen las cosas con el Señor. Porque cuando se trata de esperar la primera opción para la solución de nuestra angustia, es la desesperación. Entonces, nosotros tenemos que orar, tenemos que buscar el reconocimiento de quién es Él y de quiénes somos nosotros. Pero quiero darle una luz en este texto, porque si no, todo mal. Ya el primer punto es todo mal. Pero quiero darle una luz. Si usted se da cuenta hoy que la oración no ha sido su primera opción, el texto nos ayuda a tener esperanza. El texto dice, y se acordó Dios de Raquel. Qué interesante eso. Que a pesar de que la oración no fue su primera opción, el texto dice que Dios se acordó aún así de Raquel. Dios se acordará de nosotros porque su misericordia funciona así. Hay dos opciones para la acción de su misericordia. La primera es que puede haber bendición, pero a costa de una gran cantidad de consecuencias que dañan nuestra familia. Y la segunda, puede haber bendición, que con la oración reconocemos que Él es Dios, que cumplirá sus promesas porque Él está en pleno control de todas las cosas. Entonces, frente a una circunstancia difícil, lo primero es reconocerlo a Él como Dios y soberano de todas las cosas. Primera cosa. Segunda cosa, nosotros debemos iniciar un proceso en el cual nosotros tenemos que entender de que Dios se distancia de nuestros intentos y nuestros esfuerzos. Sigo con el versículo 23. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. 7 años pasaron después de su matrimonio. 7 años pasaron para que Raquel finalmente pueda tener un hijo. 7 años de espera. Yo no sé si ya te tocaba esperar tanto a ti. 7 años. Entonces quiero ser empático con Raquel. Son 7 años de espera. Ya en ese proceso uno pasa muchas cosas. Uno no puede vivir de rodillas los 7 años. Es difícil. Tengo que reconocer de que Raquel aquí es humana. Y que no siempre es fácil vivir en confianza en Dios. Tengo que reconocer eso. Pero también tengo que reconocer de que esto es un proceso.
Claramente este retraso, aparente retraso de Dios en la respuesta de Raquel, tiene un significado importante. Porque así funciona con Dios. Sus aparentes demoras siempre tienen un significado muy importante para nuestras vidas. Cuando Dios se demora, entre comillas, hay algo importante que Dios quiere hacer en ese proceso. ¿Se acuerdan de lo de Lázaro, cierto? Jesús estaba cerca. Él se demoró 2 días, 4 días. El tema estaba, el muerto estaba hediendo, dice la palabra del Señor. Estaba oliendo pésimo, ya se había muerto, se estaba descomponiendo. Y Marta y María van y enojadas delante del Señor le dicen: tú te demoraste, podrías haber llegado antes. Y el Señor ¿qué les dice? ¿Acaso no saben? ¿Acaso no saben que ustedes van a ver la gloria de Dios? Hay un tema con las demoras de Dios. Hay un tema con las esperas. Hay un tema con los retrasos de Dios. Hay un significado importante por detrás. Sus aparentes demoras siempre tienen un significado importante. Entonces, hay 2 formas dañinas de esperar a Dios, o de esperar la respuesta de Dios. Uno es esperar tan solo orando y esperando que Dios haga todo por nosotros. Dañino. La segunda forma dañina es esperar en Dios, pero intentando nuestras soluciones. Entonces, ¿cómo lo hago? Si Dios no lo hace todo y yo no tengo que intentar nada de mis soluciones, ¿cómo le hago entonces? En este texto tenemos una segunda opción que está siendo resaltada. Esta segunda opción que está siendo resaltada. Raquel no la consumía tan solo el hecho de tener hijos, sino que ella quería la promesa del hijo especial, y ella se adelantó a los tiempos de Dios. Y se acuerdan lo que hizo, ¿cierto? Entregó a su esclava. ¿Villera? Entregó a su esclava y dijo: acuéstate con mi marido, porque Dios me ha prometido un hijo. Porque Dios me ha prometido un hijo. Acuéstate con mi marido. Se adelanta a lo que Dios quiere hacer. Lo hizo a su manera. Tuvo hijos, pero a través de su esclava, de su sierva. Lo hizo a su manera. Creía que Dios se lo iba a dar, pero no lo creía tan poderoso para hacerlo de la manera sorprendente de Dios. En los tiempos de demora, nosotros no podemos perder la capacidad de asombro. No podemos perder esta capacidad de que Dios nos va a sorprender. Dios te va a sorprender porque Él ya es sorprendente. Entonces, en tiempos de espera, tú no puedes pensar de que Dios va a hacer solamente lo que tú crees que es lo que Él tiene que hacer. Dios no simplemente va a responder tu petición. Dios está haciendo algo. Si Él se está demorando, entre comillas, Dios está haciendo algo. No pierda la capacidad de asombro. Entonces, Raquel estuvo dispuesta a emplear métodos cuestionables para obtener un hijo, y solo después de que esos intentos se vieron frustrados y quedó demostrado de que no hubo resultados satisfactorios para ella, y ella comenzó a ver que Dios se distancia o se distanció de sus intentos y esfuerzos. Cuando después de que todo lo que hizo salió mal, Dios actuó. ¿Qué es lo que quiere decir eso? De que Dios se distancia de nuestros intentos y nuestros esfuerzos. En otras palabras, ¿quiere hacerlo sola? Hazlo sola. ¿Quiere hacerlo solo? Hazlo solo. ¿Quiere hacerlo toda tu pinta? Hazlo. El Señor te dice: te dejo. A ver cómo lo vas a hacer. A ver, vamos. Hazlo a tu pinta. Es muy interesante cómo lo presenta el texto. Cuando quedó comprobado de que este esfuerzo fue inútil, Dios vuelve a intervenir y Dios le abre el vientre a Raquel. Muy interesante esto. Porque siempre hay una tercera opción, siempre hay una tercera vía cuando se trata de esperar la voluntad de Dios en nuestras circunstancias. Hay una tercera opción: esperar entendiendo que Dios acompaña el proceso de espera.
y no nos deja solos, y no nos ve de lejos como un sádico que disfruta ver cómo sufrimos. Lo que Dios hace es que Dios cada día nos enseña a vivir en sabiduría. Lo que Dios quiere hacer es tratar contigo. Dios quiere que tú madures. Dios quiere que tú crezcas, que tú seas una persona más sabia. Dios quiere que tú actúes con prudencia. Dios quiere que tú aprendas a vivir la manera de vida, la vida de manera plena. Es tremendo esto. Cuando Dios se demora, hay algo importante por detrás. Dios quiere hacerte madurar. Entonces, benditos sean los tiempos de espera. Benditos sean los tiempos de demora de Dios, porque algo quieres hacer, pero no pierdas la capacidad de asombro. No pierdas la capacidad de asombro. Dios quiere trabajar en nuestras vidas, entender que Dios se distancia de nuestros intentos, porque nuestros intentos solamente nos llevan a una vida infantil, a una vida de querer hacer las cosas a nuestra pinta, de querer las cosas ahora, de querer nuestro cuarto de libra ahora, de querer todo ahora. Y la vida no es express, la vida tiene que ver con un proceso, tiene que ver con un proceso de crecimiento. Dios se va a distanciar de ti si lo sigues haciendo todo a tu pinta. Dios quiere hacerlo siempre a su pinta. Y si Él se demora, bendito sea ese tiempo de demora, porque algo quiere hacer conmigo, algo quiere trabajar conmigo. El tema es que la tercera parte es la mejor. Cuando se trata de esperar, debemos utilizar el idioma de la fe, que dice que un milagro del Señor es una señal de una mayor bendición. Debemos ver el milagro del Señor como señal de una mayor bendición. ¿De verdad quieres solamente la respuesta a tu petición? ¿Tan pequeño es tu Dios? Señor, yo quiero esto. Y el Señor dice, ¿solamente quieres eso? Todo milagro en la Biblia, si ustedes lo leen con mucho más detenimiento, te hacen una lectura más atenta al texto, todo milagro en la Biblia siempre tiene una historia que contar, para atrás y para adelante. Todo milagro en la vida es una señal de mayor bendición. Cachantún me pidió que por lo menos 5 veces tengo que tomar la para que sepan, que no se incomoden. El versículo 24 dice, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. No debemos reducir nuestra visión de Dios a alguien que está por detrás de un mostrador. ¿A quién le pedimos cosas? No debemos reducir la providencia de Dios. Usted sabe lo que es la providencia de Dios, ¿cierto? Es la forma en cómo Dios se relaciona con su creación. No podemos reducir la providencia de Dios tan solo al mero hecho de las respuestas a nuestras oraciones. Dios no es tan básico así. Dios no está detrás de un mostrador. Él está caminando con nosotros y acompañando nuestros procesos. Para allá voy. La providencia de Dios no se reduce a la mera respuesta de nuestras peticiones. Él, cuando actúa providentemente en nuestras vidas, eso significa de que Él está actuando históricamente, manifestándose históricamente, manifestándose dinámicamente, actuando desde la eternidad en favor nuestro, en favor tuyo. Un Dios que está en la trascendencia decide involucrarse en la inmanencia en nosotros, en lo que nosotros somos, y comienza a relacionarse con nosotros, a preocuparse por nosotros, a caminar con nosotros, a involucrarse en nuestra vida. Eso es la providencia de Dios. Cuando yo digo, un Dios inmenso está preocupado por mí, un Dios maravilloso está preocupado por mis procesos, es cuando yo veo que nosotros debemos utilizar el idioma de la fe para entender que una respuesta del Señor, que una respuesta a una pregunta nuestra, a una petición nuestra, a una oración nuestra, es una señal de algo mucho mayor que está por pasar en la historia. Esto fue lo que pasó con Raquel. Ella no imaginaba que el hijo que ella
o que Dios le había concedido, no solo era el hijo prometido. Dios tenía un plan histórico mucho mejor. Es José. Ustedes saben quién es José, ¿cierto? Es José. Un plan que él lleva a cabo en la eternidad. Lo interesante es que ella no sabe interpretar el momento. Como nosotros. Dios nos responde y no sabemos interpretar el momento. Gracias, le decimos. Justo era lo que yo necesitaba, Señor. Y después venimos el domingo, gracias, Señor, agradecido al Señor por su bendición. Y el siguiente domingo nos olvidamos del asunto. Y es interesante porque ella tampoco sabe interpretar el momento. Y lo llama José. Y ustedes saben lo que significa José. José significa puede añadir. No significa añádame Jehová otro hijo. Es la interpretación de ella. Y no se estaba refiriendo a otro hijo. Esta parte es genial. No se estaba refiriendo a otro hijo, se estaba refiriendo a que Dios podía añadir mayor bendición a su vida. A que Dios podía hacer grandes cosas con lo que estaba pasando ahí. Ella se adelanta a los planes de Dios una vez más y piensa, si Dios me puede añadir, entonces debe ser otro hijo. Si Dios me da un salario, entonces Dios quiere que yo tenga más plata. La interpretación nuestra. ¿Por qué? Dios es más que nuestras peticiones. Dios es más sabio que nuestras peticiones. Lo llama José y no dimensiona que José será quien continuará el plan de redención que Dios había establecido para su pueblo y que llegaría a la plenitud en Cristo Jesús. José era la entrada para que siga siendo vigente la promesa del Mesías. Con José hay continuidad. Con José la promesa del Mesías continuaba. Otro hijo quería ella. ¿Se entiende o no? Lo absurdo que es la interpretación que ella hace. José al crecer sería vendido por sus hermanos. Después de una serie de eventos termina siendo el segundo hombre más importante de Egipto. José fue el continuador del plan de Dios. Aún Dios tenía un plan mayor para su pueblo y José sería un instrumento para eso. Si no, lean la historia de José o vean El Príncipe de Egipto, que también sirve, como ustedes quieran, pero la historia de José es maravillosa. Quiero terminar con esto. ¿Estás esperando por un milagro? ¿Estás esperando por un milagro? Amén, ¿cierto? Amén. Yo estoy esperando por un milagro, así que no se sienta mal. ¿Estás esperando por un milagro? Ok, fantástico. Dios no solo te va a responder, te lo confirmo, proféticamente te lo confirmo. Dios te va a responder. ¿Quieres un milagro? Te va a responder. Pero no sea básico. Eso nomás le pido. No sea básico. Dios te va a responder. Pero no solo te va a responder, Dios te va a acompañar en el proceso. Porque va a haber demora. Dios te va a acompañar y cuando te responda, no solo será una mera respuesta, es una señal de cosas más importantes y más maravillosas que vendrán a tu vida. Te lo declaro proféticamente. Qué rico es eso. No es solamente lo que Él te va a responder, Él te va a acompañar en el proceso. Y Dios, cuando te responda, no será una mera respuesta, es una señal. Señor, tú con esta respuesta, tú me quieres mostrar de que algo más maravilloso va a pasar en mi vida. Lo primero, maravilloso que va a pasar y central, lo primero, es que Cristo va a ser mucho más central en tu vida. Amén. Porque tiene que haber un reconocimiento. Señor, eres tú. Es Cristo. Porque en José pasó eso. No era otro hijo. La mayor bendición era que Cristo iba a ser más central en él, en esa historia. Lo mismo para nosotros. Si Dios nos responde, porque Cristo va a ser más central. Y de ahí, bono, compadre. Bono. De ahí lo que venga, será bendición tras bendición. A la manera de Dios.
siempre a la manera de Dios. Que el Señor nos bendiga. Entonces, cuando espere, agárrese, porque va a crecer. Cuando Dios se demore, agárrese, porque va a crecer. Y cuando Dios le responda, reconózcalo, que de ahí para adelante hay mayor bendición para su vida. Oramos.